Muy bien, chicos, buenas noches, ¿cómo van? Espero que anden bien. En un rato voy a hacer la revisión de de todos los que estemos acá en la sala para la clase. Em, lo que quería consultarles a todos era si tienen alguna duda inicialmente con el tema de las evaluaciones, las notas que se han publicado. Yo sé que algunos me han consultado por el tema de los trabajos. Los trabajos tienen valor, se ha tomado en cuenta, pero por un tema de que había casi eh, sí, sí, María Fernanda, les voy a, justamente lo voy a grabar la clase y la idea mía es pasarles el link con, subir primero inicialmente esto a la plataforma de YouTube y pasarles el link de las dos reuniones que tenemos en la plataforma para que ustedes lo puedan ver después, no hay ningún inconveniente. Bueno, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, duda, me puede frenar, levantan la mano. Eh, si alguien quiere saber algo de las notas, como les iba diciendo, tuve que hacer un tema de salvedad en muchos porque les fue muy mal en el examen a mucha gente y tuve que hacer, y no tenían presentado, por ejemplo, trabajos en la plataforma. En, a esas personas por eso tuve que bajar un poco el tema de la nota de los trabajos entregados en la plataforma. Sé que algunas personas probablemente hayan salido un poco perjudicadas con ese tema. La idea va a ser que en la siguiente votación, esas personas se les va a hacer una consideración y les voy a dar un par de puntos extra. Y al resto que a partir de ahora no suba sus trabajos en tiempo y forma a la plataforma, lo siento mucho, pero el valor a partir del siguiente hito va a ser de 5 puntos de los trabajos en la plataforma y 10 puntos el examen que van a dar conmigo, ¿de acuerdo? Así que les pido por favor, estudien, hagan sus trabajos con tiempo. La fecha de cierre de los trabajos va a ser el domingo posterior al día que rindan. O sea que tienen hasta ese domingo en la mañana o hasta mediodía como muy tarde para subir sus trabajos. Les pido, yo sé que muchos tienen inconvenientes capaz familiares, tienen muchos otros trabajos para hacer, pero les pido por favor que colaboren con eso también, ¿sí? ¿Alguna duda, algo? Doctor, en mi caso se cortó. ¿Hasta cuándo dijo que teníamos para lo de los trabajos? No, los trabajos del módulo del hito 2 ya cesaron. O sea, la gente que no No, lo no, delito presentó, 3. no, del hito 3 va a ser hasta el domingo posterior al día que den el examen, hasta mediodía del domingo posterior que den el examen. Si bien la plataforma no tiene fechas de ingreso, yo no puedo estar calificando si lo suben lunes, martes, miércoles, porque yo tengo que presentar las notas. Después del examen tengo 7 días para presentar las notas y son 50 alumnos, o sea, y tengo que revisar más o menos 5 trabajos por alumno. O sea, 5 por 5 son 250 trabajos que tengo que leer, ver, chequear, darle una puntuación. Entonces, no se puede hacer en poco tiempo. Así que a partir de ahora, los trabajos van a tener un valor de 5 puntos de los 15 y 10 el examen. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy vamos a empezar a hablar de lo que son los trastornos en los glóbulos blancos. Vamos a hablar de las generalidades de lo que son las leucemias, los linfomas, solo generalidades. La próxima clase ya vamos a empezar a ver patología por patología un poco más a profundidad, cosa de que podamos irlos abarcando a medida de que vaya pasando el módulo, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de agranulocitosis.
Mm, ¿Se ven las diapositivas? Sí, doc. Bien. Vamos a empezar hablando de la granulocitosis. Como su nombre indica, vamos a hablar de la deficiencia de los granulocitos. Básicamente, recordar que la maduración de los granulocitos vienen de los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, mielocitos, los segmentados en banda, y luego vienen los neutrófilos o segmentados como los conocemos. Básicamente es la reducción del número de neutrófilos por debajo de 1500. Esto sucede fundamentalmente cuando los pacientes van a tener o tienen alguna otra patología linfocitaria, eh, vamos a decir, eh, o sea, es como vamos a decir el debut. Hay en algunos casos donde se puede evidenciar la reducción de neutrófilos secundaria a otras patologías, como ser, por ejemplo, un freno medular por sepsis, shock, pero la mayor parte de las agranulocitosis, neutropenias, o la baja de neutrófilos, se va a deber a una leucemia incipiente o una leucemia que está por empezar y se va digamos, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí ya se unieron todos. Eh, a una leucemia que se va a presentar en un paciente antes de su diagnóstico, ¿sí? Se caracteriza siempre por presencia de infecciones recurrentes en los pacientes. Ese va a ser el inicio del diagnóstico, y los pacientes siempre van a presentar fiebre, según ya sea por un resfrío, etcétera, etcétera. Son pacientes que tienen infecciones a repetición. La edad promedio de aparición son pacientes añosos, 50 años. Hay una predisposición de aparición más en el sexo femenino que en el masculino. Hay mayor riesgo en pacientes que hayan presentado infección por mononucleosis y en los pacientes que tengan fallos renal concomitante. Bueno, la clasificación, según la cantidad de granulocitos que se vaya presentando en el recuento absoluto, es una granulocitosis leve, la que se tiene un conteo entre 1000 y 1500 por campo, moderado entre 500 y 1000, y severo menos de 500. Obviamente entre leve y severo, los tratamientos van variando y van variando también las terapéuticas. Habitualmente los pacientes que entran con agranulocitosis y fiebre se los denomina pacientes con neutropenia febril, y se los tiene que tratar como inmunosuprimidos severos. La etiología son multifactoriales. Puede estar Puedes presentarse junto con lo que es la anemiaplasia, una neutropenia congénita, idiopática, crónica, una mielodisplasia. Todas estas van a terminar en algún momento en algún tipo de linfoma probablemente. Una neutropenia congénita grave, una hemoglobinuria paroxística grave. Puede ser secundaria a otras patologías como un consumo de alcohol, a una neutropenia en fase SIDA del VIH. Esto ya se ve cada vez menos, pero los tratamientos ya son más adecuados y eh, se manejan mejor estos pacientes. Mielofibrosis, quimioterapia citotóxica, por ejemplo, en pacientes que reciben citotóxicos por tumores sólidos o también por los mismos tumores en los linfomas, pueden llegar a tener neutropenia. Hay neutropenia asociada a fármacos. En algunos pacientes se puede ver destrucción aumentada de los neutrófilos en el hiperesplenismo. Los pacientes desnutridos graves, y bueno, como les había mencionado, también se puede ver en pacientes sépticos con infecciones severas que afectan múltiples órganos. En cuanto a la neutropenia secundaria a fármacos, vamos a ver que hay muchos fármacos asociados a la neutropenia. Uno de uso común es la aspirina.
el ácido acetilsalicílico, el diclofenac, la indometacina, el ibuprofeno son medicamentos de uso frecuente que pueden inducir neutropenia. Otros de uso también frecuente, el allopurinol, colchicina, piroxicam, agentes que se usan en el sistema nervioso central, como la fenitoína en los pacientes que tienen convulsiones, en los pacientes que tienen excitación psicomotriz, el haloperidol, en los pacientes con Parkinson, la levodopa. Si ven, son medicamentos de uso cotidiano, cardiovascular, el captopril, que es básicamente un derivado del enalapril. Ahora, ¿Sí? no. ¿Querían preguntar algo? Bueno, continuamos entonces. Por ejemplo, el diltiazem ya está en desuso prácticamente, pero la furosemida, la hidroclorotiazida son diuréticos que se usan y antibióticos de uso muy común. Por ejemplo, las penicilinas, la amoxicilina con ácido clavulánico, la ampicilina, la cefotaxima, que son cefalosporinas de primera y segunda generación que se utilizan en tratamientos ambulatorios, la ciprofloxacina, norfloxacina, porque son de uso cotidiano para lo que son infecciones urinarias, inclusive las rifampicina, que es tratamiento de lo que es la tuberculosis, ¿no? Son fármacos de uso muy frecuente que pueden llegar a inducir estas patologías. Chicos, voy a llamar lista a la mitad de la clase para que todos se puedan ir conectando, así que no se preocupen. Igual tengo que subir una foto de la lista a la plataforma para poder validar la clase online que estamos dando hoy, ¿sí? Así que yo les voy a avisar para llamar lista. Va a ser antes de que termine esta sesión. Bueno, continuando. La neutropenia congénita grave, también denominada síndrome de Kostmann, es una detención de la maduración mieloide en estadio promielocítico. Los neutrófilos absolutos generalmente son debajo de 200, tienen infecciones significativas graves en la lactancia y en la primera etapa de la infancia, pero responden bastante bien al factor de crecimiento granulocítico monocítico y obviamente estos pacientes se tienen que tratar con trasplante de médula ósea. En cuanto a los signos y síntomas, generalmente van a estar asintomáticos los pacientes hasta la aparición de una infección. Se va a ver que las infecciones en este tipo de pacientes son recurrentes, 3 o 4 veces por año, ya se llama eso recurrente. Siempre presentan fiebre, síntomas focales como eritema, dolor, calor, y en caso de neutropenias severas puede haber hasta úlceras bucales, estomatitis, faringitis, adenomegalia con infecciones muy banales. Lo más frecuente es que estos pacientes empiecen con celulitis, furunculosis, neumonías o septicemias graves. Los pacientes suelen internarse muy frecuentemente. Hay que hacer una anamnesis muy minuciosa, muy detallada, preguntarles si esto es frecuente, porque habitualmente estos pacientes no van a ir a consultar directamente a un hematólogo, van a ir a consultar o a un pediatra o a un médico general que los vea en una guardia para tratar de resolverlo. Entonces hay que hacer una buena anamnesis, hay que preguntar si el niño tiene infecciones a repetición, si no es la primera vez que le pasa, si ven que pasa muy frecuentemente, lo ven mucho en las consultas, hay que hacer un examen físico buscando lesiones cutáneas asociadas, porque si esto se asocia, por ejemplo, a una anemia plástica, el paciente va a estar también eh, con palidez mucosocutánea, puede llegar a tener petequias, signos de sangrado sin lesiones previas, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es un laboratorio con un hemograma completo, con fórmula leucocitaria diferencial. Hay que evaluar la infección con la toma de cultivos, urocultivos, cultivos de las diferentes secreciones según lo que se diagnostique. Por ejemplo, si es una neumonía, hay que, hay que, vamos, si es una neumonía hay que hacer cultivo de esputo o lavado broncoalveolar en algunos casos, si es una infección urinaria, tomar los hemocultivos junto con el urocultivo, etcétera, y siempre estos pacientes
después de ver la baja de los glóbulos blancos, tienen que ir a una biopsia de médula ósea. Bueno, el tratamiento básicamente hay que detectar las enfermedades asociadas. No siempre va a ser, digamos, no es una entidad propia, sino es una entidad que precede o va a preceder alguna otra enfermedad. Si es secundaria a fármacos, hay que quitar el fármaco concomitante y, ¿cómo se dice? Y luego documentar adecuadamente esto y para que el paciente, por ejemplo, si es a los AINES, hay que ver de tratarlo con otro tipo de analgésicos, opiáceos, etcétera, y no volver a darle AINES, por ejemplo. Los pacientes que responden bien a los factores de crecimiento amiloide, como por ejemplo el filgrastim, eh, nos depuntan habitualmente los conteos entre las 24 y 48 horas después de la administración. Este se suspende ya cuando los granulocitos superan los 1500 en el conteo absoluto. Hay que buscar la suspensión del agente farmacológico que uno cree que es el causante. En cuanto al inicio de corticoides, es adecuado siempre y cuando ya se haya hecho la prueba, o sea, la punción de médula ósea, la biopsia. Se puede utilizar los pulsos de metilprednisolona y de dexametasona. Lo que se recomienda es no hacer primero el pulso y luego la biopsia. Primero la biopsia y luego el pulso, porque el pulso va a alterar la celularidad y nos va a dar un diagnósticos erróneos o equivocados. Y siempre, de ser posible, se tiene que mandar una muestra fresca de la sangre sin ningún tratamiento del paciente para también ver si se puede hacer marcación inmunohistoquímica. Bueno, esta es la primera parte de agranulocitosis. Ahora vamos a entrar en la parte de generalidades de las, de generalidades de las leucemias. Bien. ¿Se ve bien las diapositivas, chicos? Bueno, voy a tomar el silencio como un sí. No, no se ve. ¿Alguien Bien, ve? perfecto. Ahora vamos a hablar de las leucemias. Básicamente las No leucemias, se ve. ¿no se ven? A No, ver, yo no veo nada. 2 segundos. No si ve, no. A ver. mm, Ahora sí. Ahora sí se ve, Ahora doctor. sí. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las leucemias. Las leucemias son básicamente, pueden presentarse en la serie mieloide o linfoides. Hay que recordar un poco de lo que habíamos visto las clases previas. Una célula madre sanguínea va a dar una estirpe mieloide y una estirpe linfoide. De la estirpe mieloide van a estar se van a diferenciar en mieloblastos y estos se van a diferenciar en los granulocitos. El más a la cabeza más conocido es el neutrófilo, pero también están los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Aparte de esta célula mieloide, se van a diferenciar en los glóbulos rojos y plaquetas, dependiendo de los diferentes estímulos que la célula mieloide vaya recibiendo. En cuanto a la célula linfoide, va a dar directamente nacimiento al linfoblasto. Este va a dar eh, va a dar como célula final los linfocitos, tanto tipo B como tipo T, y los linfocitos natural killer o NK, que se los conoce, que básicamente actúan directamente sobre los diferentes agentes que causan infecciones, ¿no? Obviamente, todo esto son los glóbulos blancos, que son la defensa del organismo. La leucemia, básicamente, perdón, la leucemia es básicamente una afección maligna que implica una producción excesiva de leucocitos inmaduros o anormales que derivan de la médula ósea. Pueden ser de ambas
de ambas estirpes, o linfoides o mieloides. Dependiendo de la estirpe, se los va a clasificar en leucemia linfoblástica, por ejemplo, o en leucemia mieloblástica. Obviamente, dependiendo de la aparición de los signos y síntomas y de la forma de presentación de la clínica, las vamos a clasificar en agudas y crónicas respectivamente. Como les había dicho, las leucemias agudas se van a clasificar en mieloblásticas y linfoblásticas agudas, y las crónicas en mieloblásticas y linfoblásticas crónicas, con estas siglas: LMA, LLA, LMC y LLC. En cuanto a la leucemia mieloblástica aguda, corresponde a un grupo muy heterogéneo de cánceres de células sanguíneas agresivas que surgen básicamente de una expresión clonal de una célula madre precursora hematopoyética maligna en la médula ósea. Las células leucémicas interfieren con la producción de las células sanguíneas normales, va a provocar debilidad, infecciones, sangrado u otros síntomas y otras complicaciones, porque básicamente toda la energía de la médula ósea se va a concentrar en generar células mieloblásticas atípicas, y va a descuidar las otras celularidades que se deberían estar diferenciando, por ejemplo, en glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, etcétera. La infiltración por células neoplásicas en el sistema hematopoyético puede verse tanto células inmaduras en médula ósea y en sangre. No es dentro de todo frecuente. Si ustedes ven, son 5 por 100.000 habitantes. Si uno piensa que es poco, no es poco, es dentro de todo bastante frecuente. Este afecta más a hombres que a mujeres. Aumenta la incidencia con la edad, o sea que se diagnostica generalmente en gente grande, añosa, tercera edad, ya que el 85% de las personas que van a tener este diagnóstico van a ser adultos mayores. Hay factores asociados como la radiación, exposición a químicos, básicamente metales pesados. La gente que son pintores, etcétera, tienden a sufrir este tipo de leucemias. Puede haber leucemias de tipo hereditaria, el tabaco, la quimioterapia. Fármacos antibióticos como el cloranfenicol también han sido asociados a leucemia mieloblástica aguda. Infecciones por retrovirus, y obviamente en los pacientes con algunas anomalías genéticas como el síndrome de Down, síndrome de Bloom y la anemia de Fanconi, también se asocian a leucemia mieloblástica aguda, que pueden desarrollar en algún momento de su vida. Bueno, básicamente presentan varios cambios genéticos de las células precursoras hematopoyéticas. Estos alteran el crecimiento y la diferenciación normal, que se acumulan en grandes cantidades en la médula ósea y en la sangre periférica, y las células son capaces de dividirse y proliferar, pero no pueden diferenciarse a células maduras, o sea, no pueden llegar a ser ni neutrófilos, ni eosinófilos, ni basófilos. Bueno, la clasificación, según la FAP, que es la Sociedad Americana, se las clasifica de M0 a M7. Perdón, básicamente se las va viendo con la cantidad de diferenciación que presentan según su estirpe, ¿no? Mientras más diferenciada está es M0, y mientras menos diferenciada está es M7. De acuerdo, si ven la incidencia, la M3, que es la leucemia promielocítica hipergranular, ¿por qué menciono esta? Esta es mucho más frecuente en pediatría, es de buen pronóstico, y se puede hacer un tratamiento a largo plazo con probabilidad de curación, ¿sí? Acuérdense que hay desde M0, que es la con diferenciación mínima, eh, la M3, la más frecuente en pediátrica. La más frecuente es la M2, que es la mieloblástica con cierto grado de maduración, que es un 30%, que esto habla de cierto grado de benignidad, ¿no? La con diferencias mínimas,
por suerte es una de las que se presentan con menos frecuencia, pero es la que tiene mayor cantidad de malignidad. Bueno, según la OMS, se las puede clasificar según a las anomalías citogénicas que tiene, por ejemplo, a las diferentes, vamos a decir, anomalías genéticas que uno puede ver en los diferentes telómeros o centrómeros que se han podido descubrir, la MLA con T821 o Q2222, que son mutaciones puntuales. Esto se ve más en pacientes con alguna dificultad genética, como habíamos hablado hace un rato, el síndrome de Down, la enfermedad de Fanconi, etcétera, ¿no? La leucemia promielocítica aguda o LMA tipo 3, o LMA tipo 3. Esta es la que les había dicho que tiene mejor pronóstico, dependiendo, pero muchas veces a las variantes. Después está la LMA con displasia múltiple, la LMA y los SMDs relacionados con las terapias. Y esto ya pueden ser secundarios a fármacos o algunos inhibidores de las topoisomerasas 2, que también se ha clasificado de esta forma, la MLMA sin otra especificación, con los diferentes cambios que se han ido mencionando. La presentación clínica, básicamente, al alterar todas las series histopatológicas de la sangre, se puede ver palidez, fatiga, debilidad, o sea, síntomas de un síndrome anémico, trombocitopenia, con equimosis, petequias, hemorragia gingival, hemorragias prolongadas, por ejemplo, hemorragias digestivas con erosiones mínimas. Va a haber hepatoesplenomegalia, inflamación gingival y de los tejidos blandos, con ganglios palpables a nivel cervical, supraclavicular, axilar, femoral, etcétera, etcétera. Síntomas de coagulación intravascular diseminada, mialgias, astralgias, fiebre, pérdida de peso y diaforesis, ¿no? Obviamente el paciente va a estar con diástasis hemorrágicas, le va a sangrar espontáneamente la nariz sin hacer ningún esfuerzo, una pequeña compresión le va a generar petequias, va a tener infecciones recurrentes, fiebre, pérdida de peso, fatiga, sudoración nocturna, escalofríos, dolor óseo, eh, hemoptisis en algunos casos. Esto también tranquilamente se puede confundir inicialmente con una tuberculosis por la pérdida de peso y los síntomas B que se van presentando. Pero obviamente una vez que uno hace un laboratorio básico, va a empezar a definir que obviamente no es una tuberculosis, porque se va a encontrar con una anemia normocítica normocrómica, que estos recuerden que es una anemia asociada a enfermedad crónica, leucopenia, neutropenias severas en algunos pacientes, trombocitopenia, un LDH elevado por la cantidad aumentada de glóbulos blancos que hay. En el frontis o extendido se van a ver los cuerpos de Auer de la M3. Esto básicamente es una tinción que se ve, eh, la vamos a ver más adelante, se va a ver anemia, trombocitopenia, neutropenia. En la biopsia se van a ver más de 20% de blastos en médula ósea de serie mieloide que va a apoyar el diagnóstico y se tiene que mandar sí o sí esto a un estudio citoquímico. Un segundo que... Bueno, si se corta, en 5 minutos conéctense a la otra, a la otra sala que les puse. Bueno, y sí o sí estos pacientes tienen que ir a un estudio fenotípico para determinar la estirpe y la variante, porque cada variante tiene un diferente pronóstico y un diferente tratamiento. Bueno, acá se ve un frotis de cómo debería verse la sangre periférica normal. Acá es donde se ven los cuerpos de Auer, que es básicamente los glóbulos blancos con cromatina en su interior,
que básicamente se ven más hiperpigmentados, mucho más, menos diferenciados, más grandes. Si se ve ahí, son cuerpos que están fuera del citoplasma, no asociado a lo que es el núcleo del glóbulo blanco. Y el tratamiento, bueno, Aquí es un básicamente, purito. perdón, Purito. Compraremos. bueno, continuamos. Estás bien, pero. Chicos, ¿alguien tiene ¿Qué? prendido Toma. alguien tiene prendido el audio, por favor? Bueno, seguimos entonces. Bueno, el tratamiento se va a dividir en fases. La primera fase es la inducción, es el inicio de la quimioterapia con básicamente dos medicamentos. Luego viene la fase postinducción o la fase de mantenimiento, donde se dan 4 tipos de quimioterápicos dependiendo de la sensibilidad del tratamiento que tengamos que hacer, y un tratamiento de soporte, que es básicamente evitar que el paciente que tiene, digamos, unas defensas bajas se infecte más y pueda tener una evolución más tórpida, ¿no? Tratamiento de inducción, se combinan más dos a tres de los siguientes fármacos, que son, por ejemplo, la citarabina, doxorubicina, un arac-3, un etopósido, una tiguanoamida, que básicamente todos estos son quimioterápicos citoestáticos, que lo que significa eso es que frenan la reproducción celular. En el primer ciclo se puede llegar a ver remisión de 60 a 75% de los casos. Luego se tiene que pasar a la fase de posinducción. Ahí hay que hacer un tratamiento de apoyo. Si el paciente, por ejemplo, presenta plaquetopenia, hay que hacer transfusiones de plaquetas. Siempre hay que tratar de mantener unas plaquetas por encima de 20.000, que es donde vamos a tener que el paciente no tenga sangrados espontáneos. Si el paciente tiene hemoglobina por debajo de 8, se transfunden glóbulos rojos. Hay que hacer un aseo rutinario. Hay que tenerlo aislado al paciente, hay que tratar de evitar que tenga fiebre, y si tiene fiebre bajarla rápida, porque la fiebre lisa las plaquetas rápidamente, y obviamente el paciente puede llegar a tener sangrados espontáneos, ¿no? Obviamente puede haber complicaciones infecciosas, que es la causa más grande de mortalidad en estos pacientes. Se puede dar nistatina o clotimazol vía oral para evitar lo que es la candidiasis oral. Si los pacientes presentan reactivaciones por virus del herpes simple, el tratamiento es con aciclovir. También en algunos casos se puede administrar precozmente o empíricamente tratamiento antibiótico con quinolona si el paciente empieza con síntomas y fiebre. Bueno, para resumir, básicamente, la edad promedio de aparición de esta patología es los 65 años. Los bastones de Auer son bastante patognomónicos de esto. La etiología puede ser radiación, quimioterapia, un síndrome hereditario o asociado al síndrome de Down. Se va a ver anemia, disminución de glóbulos blancos, infecciones, plaquetopenia con hemorragias, aumento de la disfunción circulante, el linfoma mielocítico agudo tipo M3 responde al retinol, que esto es, como les había dicho, es importante recordar que esto es más frecuente en pediatría y que esta variante es de buen pronóstico en niños. Actualmente se ha demostrado curación con tratamientos con retinol solamente. Los pacientes no vuelven a presentar la leucemia, ¿sí? Bueno, vamos a parar acá. En 5 minutos se va a cortar, así que lo que necesito Doctor, hay compañeros que están en espera desde hace rato. ¿Será que les acepta? es que en realidad es abierta, ¿cuál es la palabra? No tendría que aceptar a nadie porque en teoría puede entrar a la reunión porque es abierta, pero ahora me voy a fijar porque hay 32 que están acá.
Me parece raro que no los deje entrar, pero bueno, voy a... Igual ya vamos a pasar a la segunda fase de la clase y vamos a poner ahí al resto de los que falte. A ¿Alguna ver, duda? salimos, ve, entra. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Sobre esta primera parte, ¿alguna duda, pregunta, algo? Bueno, nada. Entonces, en 5 minutos conéctense a la otra sala, ¿sí? Ahora en 5 minutos lo abro la otra sala y los que falten, pónganme que están en la otra sala, ¿sí? Acá son 10:32. Bien.